Gracias le damos al Señor en esta mañana y vamos a ir a su palabra, que está ahí en 2 de Corintios 4:16 y Efesios 3:16. Anote estas dos citas bíblicas. Primero, 2 de Corintios 4:16 y Efesios 3:16. Vamos a unir estos versículos, aunque cada uno habla de algo en particular, pero al final podemos unir estos versículos que nos van a hablar en esta mañana. Y la palabra del Señor en esta mañana, en 2 de Corintios 4:16, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo va muriendo, nuestro espíritu se va renovando día tras día. Efesios 3:16, también en la Nueva Traducción Viviente, dice: pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Y yo le colocaba este mensaje: renovando y fortaleciendo nuestro interior. Sabemos que en estos tiempos tan difíciles de esta pandemia que fue el año pasado y vamos ya casi a mitad de año, que también está muy fuerte, muy terrible, las muertes, los contagios, y vemos que es mucho más fuerte que el año pasado. ¿A cuántos en este tiempo y en el tiempo pasado, ya el año pasado, nos encontró fuerte espiritualmente? ¿Cómo estaba su ser interior? Recuerdo que nuestra pastora Katy, en las conferencias del año pasado, ella habló cuando el Espíritu Santo dice un día orando, le habla y le dice que vendrá cosas muy terribles y que el ser interior iba a ser estremecido, iba a ser removido fuertemente, porque vendría un gemido muy grande y un dolor muy grande que venía. Ella recibió y el Espíritu Santo le dio. Y pensamos nosotros cuando en octubre de ese mismo año de 2019 vino en Chile esa crisis social donde hubo tanto saqueo, incendio y hubieron tantas cosas, muertos y todo aquello, y bueno, nosotros nos recordamos de aquello y dijimos, bueno, esto era lo que nuestra pastora Katy nos decía, y el Señor nos advertía, porque el Señor siempre advierte cuando va a venir algo sobre nuestras vidas, sobre en algún momento particular, Él siempre está advirtiendo. Y pensamos que era eso. Pero cuando vimos en enero que venía por allá por China ese contagio, decíamos, está tan lejos. Pero cuando en marzo ya había llegado a este lugar y comenzó, nos recordábamos, pero al transcurrir todo el año nos recordábamos realmente, y cada uno al estar, cerrarse los templos, al quedarse aislado, no poder tener contacto con la familia, se cerraron todos los negocios y muchas cosas, y la gente empezó a sentir esa angustia, incluso en los mismos cristianos. Yo digo, ¿qué pasaba? Nunca habíamos pasado una situación así, que los templos se cerraran por este contagio, y empezamos a vivir etapas. Pero ¿a qué echamos mano? ¿Cuáles fueron nuestros recursos en este momento? Porque lo exterior no vale nada. Ni siquiera en este tiempo el dinero, ni el más acaudalado, ni ninguna cosa material sirve en este tiempo, sino el único recurso que teníamos era acercarnos más a Dios, buscarle cada día, orar al Señor, clamar cada día, escuchar su palabra y recibir esa nutrición de adentro del Espíritu. Y esto me llevaba a mí a pensar también en el mensaje que dio Daniel el domingo pasado, cuando hablaba de aquel atleta que corría, y cuando en un momento, lo entrevistaban y le preguntaban qué pasaba con él cuando ya el cuerpo no obedecía,
cuando las fuerzas externas se acababan en él, ¿qué pasaba en él? Y él decía, bueno, pongo mi corazón y mi mente. Todo lo externo, o sea, cuando se acaban las fuerzas externas, comienza lo interior del ser humano. Pero para nosotros, qué importante es. Y yo decía, Señor, la renovación. Y me fui y empecé, siempre se habla de esa ave tan gloriosa, tan majestuosa, que es el águila. Y empecé a estudiarla y a ver cómo era esta avecita tan majestuosa. Y veía que el águila tiene un ciclo de 70 años de vida. Pero a los 40 años, esta avecita, esta ave tan majestuosa, tiene que botar lo viejo para darle paso a lo nuevo. Y ella tiene que tomar una decisión. O seguir así y morir, o vivir un proceso largo para renovar partes de su cuerpo que están muriendo y que tienen que salir. Este proceso de renovación en esta avecita dura 150 días. Un largo proceso, doloroso, pero necesario para seguir viviendo. Dice que sube a lo más alto de la montaña, a esos lugares rocosos de las montañas, de la altura, y dice que se queda ahí, hace su nido improvisado y se acerca, dice, a la roca y empieza, dice, lo primero que tiene que renovar es su pico, que está encorvado y que no le deja alimentarse. Dice que lo empieza a golpear contra la roca hasta sacar todo lo viejo de ese pico ya envejecido y encorvado para que nazca uno nuevo. Quizás sangra, quizás sufre esa avecita ahí haciendo ese trabajo de renovación, pero mire qué tremendo. Yo miraba, a ella nadie le ayuda. Está sola en esas montañas, en soledad, haciendo esa renovación. Qué tremendo, ¿no? Cuando el Señor quiere tratar con nuestras vidas, a veces lo que parece tan malo para nosotros resulta para bien, como dice Romanos 8:28. Todo lo que a nosotros parece que es tan malo en este tiempo, resulta para bien, quizás en la soledad, esa enfermedad, en el lugar donde nos encontremos, cómo trata Dios con nuestra vida, cómo saca cosas que no deben estar más en nosotros. Y esta avecita empieza... Cuando se arranca ese pico, empieza a nacer uno nuevo. Cuando nace ese nuevo pico para ella, empieza con ese mismo a sacarse las plumas viejas también, que su cuerpo está pesado y que no puede volar. Se empieza a sacar todo ese plumaje que ya no sirve para que venga también naciendo esos nuevos plumajes y pueda tener más liviandad para volar. También con ese va sacando esas alas, esas plumas, todo. Luego esas garras viejas que también le impiden cazar o le impiden pararse en los lugares que también están encorvadas, también tiene que sacarse. O sea, son 3 partes de su cuerpo que tienen que eliminarse para dar lugar a lo nuevo. Y yo pensaba, si aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas, esta renovación es externa de esta avecita. Después, cuando ella ya termina todo esto, ella sale de ese lugar en soledad, renovada, da el vuelo victorioso con todo lo nuevo que ha nacido en ella, que ha nacido nuevamente en su cuerpo. Pero a veces yo me reía, Señor, decía yo, y nosotros cuando nacemos este cuerpo, solo hay 3 partes que se van cosas que se van renovando de nosotros. Cuando somos pequeños botamos los dientes de leche para darle lugar a todos los dientes definitivos. Las uñas también van creciendo y hay que cortarlas. Porque yo vi una mujer una vez en televisión que se dejó crecer las uñas, no sé, tenía 1 metro, no sé cuánto, de uñas largas que eran una garra. Y yo decía, ¿cómo puede hacer esa mujer
con esas uñas tan largas? Bueno, si no cortamos nuestras uñas también crecerían, las uñas se van cortando y renovando. Otra parte del cuerpo que se renueva es el pelo. Había chicas, yo veía que se dejaban crecer el pelo desde que nacieron y tenían hasta los talones. Dejaban crecer, porque el pelo para los hombres se corta, se rapan su cabeza y nuevamente le sale el pelo. Hay algunos que ya lo perdieron definitivamente, pero a otros les sale. Pero es así, yo digo, son tres cosas del cuerpo que se renuevan, pero además no vemos que se puedan cambiar las manos, que se puedan cambiar los pies. Bueno, nacemos con nuestros pies, con nuestra nariz media imperfecta muchas veces, nuestra boca, nuestras orejas. Pero esas orejas quedan ahí hasta que nosotros morimos con ellas. No tenemos el privilegio del águila que se renueva su parte externa. Entonces, yo decía, Señor, en estos ciclos a sus 40 años ella renueva para seguir viviendo esos 30 años más que le quedan de vida. Y para eso tiene que tomar una decisión. Que en esta mañana nosotros también tomemos una decisión de poder ser renovado. Nosotros somos, como dice Tesalonicenses, que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y más nosotros que somos hijos de Dios, que esa parte interna de nuestra vida, decía el versículo primero, se renueva día tras día. Día tras día. Es lo interno del alma, porque somos seres espirituales, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma es donde se producen los procesos de cambio, donde cambia lo que somos de adentro y se va renovando día tras día. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El salmista clama y dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa sed espiritual que siente ese hombre interior tiene que estar siempre en nosotros. Siempre desear estar en la presencia del Señor. Desear estar adorando al Señor, alabando al Señor. Es tan importante que podamos ser renovados de adentro hacia afuera. El cambio no es externo, no es que se cambien partes de nuestro cuerpo. Lo que Dios hace es interno, es dentro de nuestra vida para ser fortalecidos en el hombre interior. Pablo habla en el primer versículo del desgaste de la predicación del Evangelio, cuando dice que tenemos este tesoro en vaso de barro para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Dice que se va desgastando, a veces da un momento, dice perseguido, mas no desamparado, en apuro, mas no desesperado. Él habla del proceso de la predicación del Evangelio donde este cuerpo se va desgastando con las luchas que tenía en aquel tiempo él, de llevar el Evangelio, de la persecución, de ser apedrado, de sufrir tanto. Entonces el cuerpo externo se va desgastando, se va debilitando, va muriendo cada día nuestro cuerpo. Pero el interno, ¿qué pasa con él? Con esa mujer espiritual, con ese hombre espiritual, se va renovando día tras día. Y yo decía, esas partes de la águila que se renovaban, la parte de su pico, en este caso su boca para comer, que se había encorvado y que tenía que botar eso viejo para que pudiera alimentarse bien, porque no lo podía hacer. Entonces yo decía, Señor, esa parte de nuestra vida que es lo externo, que es nuestra boca, que es en nuestra manera de comunicarnos, de hablar, ¿qué cosas tienen que salir de nuestra boca? Que muchas veces en este tiempo que estamos viviendo, están las emociones muy revolucionadas dentro de la persona. Está siempre la agresión verbal que se expresa a través de la boca. El maltrato verbal, muchas veces palabras malas que salen de nuestra boca que Dios no quiere. O sea, Jesús dijo, de la abundancia del corazón, o sea, de adentro, de dentro de nosotros, habla la boca. ¿Qué es lo que tengo almacenado en mi corazón? Ira, enojo, malas actitudes. Son cosas que tengo que sacarla para que venga el renuevo del Espíritu Santo en mi vida. Habrá que cambiar la manera de hablar. En Efesios 4:29 nos dice
ninguna palabra corrompida, pervertida, salga de vuestra boca, sino para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a Dios. Y no contristéis, dice, al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Mire qué tremendo, ¿eh? Todo lo que sale de nuestra boca, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Acuérdense que somos seres espirituales y que vino a habitar esa persona preciosa en nuestra vida. Dice que no lo contriste cuando salen malas palabras, malas actitudes, expresión mala de nuestra boca. Lo contristamos a Él, a esa persona divina que Dios puso. Santiago 3:10, de una misma boca, dice, sale bendición y maldición. No puede ser. O sale agua dulce o amarga, ¿verdad? Entonces a veces salen críticas, salen maldiciones, cosas que no deben estar, que tienen que salir de nosotros para que venga el fluir nuevo de nuestra vida. Colosenses 3:8 dice, por ahora dejen también vosotros todas estas cosas, esas emociones violentas que vemos nosotros reflejadas muchas veces en la televisión, se ve la violencia que hay en este tiempo. Entonces el Señor nos habla a nosotros que tenemos que ser luz y que nos dice, salgan todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan unos a otros. Les digo que en este tiempo las emociones están muy excitadas, las personas reaccionan mal, con ira, con enojo, por lo que se vive, por el encierro, por las limitaciones, por tanta cosa. Pero a nosotros como cristianos tenemos que ser luz, tenemos que limpiar todo aquello que está encallecido muchas veces y que dice, bueno, es mi costumbre de hablar, es mi forma de ser. No, nosotros como cristianos tenemos que botar todo lo que está malo y darle paso a lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Mire, la actitud del salmista David, y que nosotros tengamos esa actitud en esta mañana, al decirle y orar al Señor, en el Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala. Digámosle hacia el Señor, a lo mejor a veces está esa violencia, el maltrato, a veces a los hijos, a veces con el esposo, a veces con alguien, la mala actitud. Digámosle al Señor que ponga freno a esa boca, que no salga lo malo, sino salga lo bueno, que nuestro corazón no se incline a hacer cosas que no debemos y que la palabra del Señor nos dice que no debemos hacer. Habrá que renovar nuestro lenguaje, nuestro hablar, nuestras conversaciones, sacar lo viejo, lo que está encallecido, lo que dice, no es costumbre mía de hablar así, es costumbre mía de tratar así. No, hay que renovarnos, sacar eso malo. Dice que la águila dice que se saca ese plumaje viejo que le impide volar, que le impide hacer esos vuelos sobre la tormenta. Yo decía, Señor, ¿qué nos impide a nosotros muchas veces servir al Señor? Tener eso liviano dentro de nuestra vida, que las pruebas no sean tan difíciles de pasar, que a veces son una carga de dolor, de angustia, de aflicción, pero para el que tiene esa liviandad, vuela sobre la tormenta y la tormenta no se lo lleva puesto, como dice, sino que vuela sobre la tormenta el águila. Entonces, la palabra del domingo nos decía que en Hebreos 12:1 dice, despojémonos, 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos hace tener peso? Que muchas veces nos cuesta caminar, nos cuesta obedecer, nos cuesta hacer la voluntad del Señor, todas aquellas cosas que estorban, y hay que sacarlas, hay que eliminar todas
esas actitudes de nuestra vida, sacarlas de nuestra vida, arrancarlas de raíz de nuestro corazón y dejar fluir al Espíritu Santo dentro de nosotros para renovarnos y sentir eso liviano, no sentir esa pesadez. No podemos caminar. Mire, el águila se sentía ese peso y tenía que sacar, que le impedían volar. Muchas veces, ¿qué nos hace a nosotros impedir de volar? Y veía la predicación de Norita cuando nos hablaba del salmista, cuando decía: ¿quién me diera alas como de paloma para poder volar? Pero ¿qué le impedía al salmista volar? ¿Qué le impedía a lo que estaba él pasando? Estaba siendo perseguido, tenía miedo, tenía terror, tenía angustia en su alma, que eso era un pesar de su corazón y no podía salir adelante y quería huir. Pero el vuelo era corto, como decían ahorita, la paloma tiene un vuelo corto, no era como el vuelo del águila. Entonces, nosotros tenemos que sacar todas esas cosas que nos impiden caminar con tranquilidad, con paz en nuestra vida. Dice que nosotros, cuando ya sacamos todo eso viejo, tenemos que vestirnos del ropaje que el Señor tiene para nosotros. En Colosenses 3:12 dice: vístanse como escogidos de Dios santos. Mire qué maravilloso este versículo. Ese renuevo del Señor interno que nos da, dice: vístanse como escogidos de Dios santos, amables, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Perdónense los unos a los otros. ¿Se da cuenta cómo es esa vestidura que tenemos que llevar y que nos hace caminar con liviano cuando somos renovados en esa parte interna, emocional, para servirle al Señor, para caminar no con peso, sino que con esa paciencia, con esa tranquilidad, sabiendo que el Señor tiene el control de todo esto que estamos viviendo? Entonces, cuando tenemos ese renuevo interno y esas actitudes dentro de nosotros, caminamos con paz y con tranquilidad, sabiendo que Dios va a sacar todas estas cosas de nuestra vida y nos va a dar de su paz. Como último, dice que la águila dice que renueva esas garras que están ahí en sus patitas, en sus pies, que no la dejan tener una estabilidad, que no la dejan también para cazar bien y poder alimentarse bien también, tener esa agilidad. Dice que también tiene que sacarla. El renuevo del Espíritu Santo en nosotros, cuando viene ese renuevo en nuestras vidas, dice que nuestro Dios, cuando a nosotros se nos acaban esas fuerzas internas de la lucha en el vivir diario, dice que Él nos da, en Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado. Mire qué maravilloso. Lo leemos muchas veces y lo hemos leído y lo mandamos muchas veces como versículo. Pero dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando vamos a Él y nos sentimos desfallecientes, nos sentimos que ya no tenemos fuerza para caminar, Él multiplica la fuerza donde no hay nada. Mire, aquí habla de los jovencitos, de los muchachos, que a pesar de su juventud, de su vitalidad, se fatigan y se cansan. Los jóvenes, dice, los jóvenes que ya tienen un poco más de robustez, más de madurez, flaquean y caen. También no va el esfuerzo físico, no va lo que hay externo, es lo que está interno de nuestra vida. Pero dice, los que esperan en Dios, en sus promesas, tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El fluir del Espíritu Santo dentro de nuestra vida, obrando, renovando fuerza. Esas fuerzas
sobrenaturales para caminar confiados en el Señor. Hay 4 cosas que hacen ese renuevo en nuestra vida, porque decía el versículo día a día. Día a día, no es cada 40 años como el águila. Nosotros como seres espirituales somos renovados día a día en nuestro ser interior. Aunque este cuerpo externo va envejeciendo, va perdiendo vitalidad, se van envejeciendo las manos, todo nuestro cuerpo va envejeciendo, pero el interior es renovado, es fortalecido por su Espíritu Santo. 4 cosas importantes que debemos tener día a día. La adoración al Señor. La adoración y la alabanza. Qué precioso es. Mire, cuando a veces hay dolor en nuestra vida, cuando hay situaciones tan difíciles como hoy en día, en las pérdidas de seres queridos, cuando hay dolor, hay angustia por ese ser que ha partido, ¿qué se puede hacer en una noticia tan triste? Y yo miraba hombres en la Biblia que en momentos tan difíciles que pudieron pasar, adoraron a Dios, alabaron a Dios. Abraham, cuando Dios le pide a su hijo Isaac, dice que le dice a su siervo, vamos a adorar y volvemos. Yo digo, Señor, iba a entregar a su hijo en sacrificio, Dios se lo había pedido. Y el niño le preguntaba, papá, ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el becerro? Si no llevamos nada, Dios proveerá, decía él. El dolor de ese padre de entregar a su hijo, pero él dijo, vamos a adorar y volvemos. Qué tremendo, ¿no? Ojalá que nosotros pudiésemos reaccionar. A veces nos llenamos de quejas, de angustia, de dolor, pero esos hombres nos dan ejemplo de qué debemos hacer cuando viene el dolor a nuestra vida. Otro que también adoró en tiempo de dolor, cuando le llegaron todas las noticias de un viaje, Job, en el capítulo 1 dice que los criados empezaron a venir y dice, tus hijos estaban en un lugar y vino un viento acá, o vinieron armas armadas, mataron los animales, los camellos, las ovejas, todo, y las noticias eran una tras otra. ¿Qué hizo Job? Dice que se rasgó sus vestidos, se rasuró y adoró. Dios mío, qué golpes tan... Murieron todos sus hijos, murió su ganado, murió todo, lo perdió todo. Y aún después su salud. Pero él dijo, aunque me mate, yo seguiré creyendo en él. Qué tremendo. A veces nosotros nos admiramos de personas que a veces que han tenido pérdidas, siguen amando a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Aunque venga el dolor, la angustia, adoremos al Señor porque Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué hace las cosas. David cuando oraba por su pequeño hijo, estuvo, dice, toda la noche orando, ayunando. Pero le dieron la noticia que su hijo había fallecido y él dice que se levantó, se lavó, comió y adoró a Dios. Entendió la soberanía de Dios. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Y adoró al Señor, alabó a Dios. La oración nunca debe de estar lejos de nosotros. La oración siempre tiene que estar día a día. Orando, dice, en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y perseverad en ello, dice la palabra del Señor, porque es un arma poderosa. Día a día. De mañana me presentaré, de mañana te buscaré, dice el salmista. Jesús nos enseña un modelo de oración muy temprano, de madrugada, siendo aún oscuro, se iba a lugares apartados a orar. Les enseñó a orar a los discípulos. La oración es la que nos sostiene, es el refrigerio del alma, es el descanso del alma. Cambia nuestras actitudes, nuestra forma de ser. A veces hay paz en nuestra vida. Cambia nuestro rostro como Moisés. Dice que cuando subió al monte a hablar con Dios, dice, después de hablar con Dios, el rostro de Moisés cambió. Era resplandeciente. Resplandecía de tal manera que dice que lo
los que estaban cerca de él tenían que ponerse un paño en su rostro para poder, porque no lo podían soportar cómo resplandecía el rostro de Moisés. Porque cuando nos acercamos de Dios, la gloria de Dios es sobre nuestra vida. Y cambiamos hasta nuestro rostro, un rostro de paz, un rostro diferente. La oración cambia, la oración nos sostiene. La oración es la plataforma donde estamos sostenidos día a día. El ser interior, la mujer interior. En estos tiempos, la oración debe estar siempre, mañana, tarde y noche, a la madrugada, a la hora que usted elija, pero orar y ser fortalecidos por el Señor. El ayuno que va unido a la oración, el ayuno, la humillación del cuerpo, de la carne, humillarla, bajarla de toda altivez, de todo orgullo, de toda soberbia. Todas esas cosas son bajadas, morir. El ayuno significa morir. Porque usted le quita el alimento al cuerpo y empieza a desfallecer. Pero hace que hay gente que ayunan 40 días y ¿cómo llegan al final? La carne débil, no tienen fuerza ya. Pero la mujer interior, el hombre interior se fortalece porque hace morir la carne y deja que el Espíritu trabaje y vivifique nuestras vidas. La palabra, qué tremendo lo que usted está recibiendo en esta mañana, lo que cada día domingo recibe, lo que cada día le enviamos con nuestro pastor. Mire, el otro día me quedó bien marcada en la mente, dice en Proverbios 15:15 que mandamos, no sé si fue a la congregación, decía: para el afligido, para el angustiado, todos los días son difíciles. Pero para el corazón contento, alegre, es un banquete continuo, es una fiesta continua. Renovar el gozo. Cuando dice la palabra, estar siempre gozoso, porque es un renuevo de adentro. El gozo es fortaleza del espíritu. Nos hace estar más felices. La angustia se va, la tristeza se va, el dolor se va. Renovar lo de adentro, renovar el gozo. Qué tremendo, ¿no? Y la palabra del Señor es el maná. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que come de este pan no va a tener hambre. Los israelitas se levantaban muy de mañana a recoger el maná. Con una cierta cantidad tenían que recoger todo, porque el que recogía más se podría y no le servía. Recogían cada día. Cada día se levantaban temprano y los que eran un poco perezosos llegaban tarde, ya salió el sol, se acabó el maná. Ojalá que en esta mañana, para los que se levantaron tarde, esté siempre el maná para ustedes. Levántese tempranito, prepare todo para recibir el maná del cielo, la palabra de Dios que nutre el cuerpo espiritual nuestro y que esté fortalecido. Todas estas cosas, 4 cosas importantes, hacen que el ser interior esté firme, fuerte. Y más la palabra que recibimos cada día, que nos nutre el Espíritu, que nos enseña, que nos lleva a fortalecer esas áreas débiles de nuestra vida. Mire, cuando se dio las bienaventuranzas, el ciclo de las bienaventuranzas, de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, un caudal de palabra para nuestro interior, para lo que el Espíritu Santo hace dentro de nuestra vida, cuando dejamos que Él trabaje en nosotros. Y somos fortalecidos, como el Señor nos ha fortalecido con su palabra. Digo yo, estas 4 cosas al final son tan importantes para fortalecer el hombre interior. Si usted me dice, ¿con qué fortalezco ese hombre interior? A través de todo esto, las 4 cosas que debemos hacer a diario: la adoración, la alabanza, la oración, el ayuno y la palabra. Son esos 4 cosas que deben estar siempre en nuestra vida, día a día. Le leo nuevamente el versículo que leímos y dice: por eso que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo va muriendo, nuestro espíritu se va renovando día tras día. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezcan con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos a su precioso Espíritu Santo para que nos fortalezca en este tiempo, para que los débiles, Pablo dijo: cuando soy débil me siento fuerte, porque ahí no actúo yo, actúa el poder de Dios en mí.
Entonces, cuando nuestras fuerzas son limitadas, ahí empieza Dios a trabajar. Cuando todo se acaba, Dios empieza a trabajar en nosotros. Pero cuando le buscamos, cuando nos acercamos, cuando tenemos comunión con el Señor día a día, recuérdese siempre, así como alimenta este cuerpo, el desayuno, las 4 comidas que tiene que tener este cuerpo para que permanezca con vitalidad, con salud. El ser interior también necesita estos alimentos: oración, adoración, alabanza, ayuno, palabra del Señor. Son las cosas que tenemos que ser alimentados, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo, aferrarnos del Señor y tomar todo lo que Él nos da para ser fortalecidos. Y no dejar que esa debilidad espiritual venga a nuestra vida, porque hoy en día las enfermedades que vienen son mortales. Y hay una soledad inmensa en esta pandemia. Todos los que sufren están solos, ni siquiera su familia puede acercarse después del tiempo, cuando se recupera, ya los médicos dan la entrada para que se puedan ver, pero pasan tiempos de soledad, solo enfrentando su enfermedad, sin auxilio de nada. Solo la misericordia de Dios. Entonces yo decía, Señor, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dejemos entonces que ese hombre interior y esa mujer interior sea robustecida, sea fortalecida para enfrentar todo lo que viene, porque no sabemos qué cosas más vienen. Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle al Señor que su precioso Espíritu Santo nos fortalezca. Padre, en esta mañana te alabamos, te honramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son grandes para nuestra vida. Gracias por tenerte, papito amado. ¿Qué sería de nosotros si no te tuviéramos? Gracias por tu presencia, Señor, que la sentimos cada día en nuestras vidas, que nos renueva. Que en esta mañana digamos como David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que cada día tengamos ese hambre de esa palabra. Que cada día tengamos esa disposición, ese ánimo de tener esa comunión, esa intimidad contigo. De que en los momentos difíciles podamos alabar y adorarte. Porque tú eres soberano, Señor. Porque tú haces las cosas que muchas veces no comprendemos. Porque estamos pasando tiempos tan difíciles y angustiantes. Y necesitamos ser fortalecidos interiormente. Nuestra fe en ti, Señor. Nuestro amor hacia ti, Señor. Nuestra paciencia para saber esperar en los tiempos. Que tú tienes el control de todas las cosas. Fortalécenos interiormente para lo que viene o para lo que estamos viviendo. Aquellos que están en el hogar y todavía están con síntomas de enfermedad, o los que están enfermos, Señor, necesitan de esa fuerza sobrenatural de tu Espíritu. A las familias que han vivido estos procesos, necesitan esa fuerza interior de tu Espíritu sobre ellos. Y en esta mañana que llegue tu presencia, Señor, a sus hogares, a sus vidas, a sus corazones, a sus almas, Señor, a sus espíritus quebrantados por el dolor, por la angustia, por el proceso, Señor, que han vivido. Necesitan ese renuevo, Señor, esa frescura, esa presencia, esa llenura de tu Espíritu sobre sus vidas. Fortalécelos, Señor. Ayúdanos, Señor, para cuando vengan estas tempestades estemos fuertes en la fe. Oh, precioso Espíritu Santo, sé que tú estás trabajando en nosotros. Ayúdanos a acercarnos más a ti, porque solo no podemos, Señor. Solo no podemos, solo tú eres el Dios de amor que nos sostiene. Señor, no vale lo externo, no vale la fuerza humana.
Tenemos que ser fortalecidos en nuestro espíritu internamente para poder avanzar, para poder volar. Gracias, Señor, en esta mañana. Sé que tu Espíritu Santo está tocando, Señor, esas vidas que están débiles, que están angustiadas y que están tristes. Tu presencia, Señor, los llene en esta mañana. Tu presencia, tu gozo, Señor, llene sus corazones y cambien su tristeza en alegría, Señor. Ese gozo que tú das por tu Espíritu, Señor. Cúbrelos a cada uno con ese manto de amor y de misericordia. Te damos gracias, Señor. Y que ese renuevo venga sobre nuestras vidas cuando te buscamos, cuando nos acercamos a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.